Millonario. Llega pronto a casa y la chica de la limpieza le dice, no hable. La razón lo deja helado, el gancho. El sabor a goma sintética invadió su boca antes de que pudiera siquiera procesar la indignación. No era solo el sabor amargo y químico. Era la presión bruta, desesperada, de una mano que le sellaba los labios contra sus propios dientes. Don Roberto, un hombre acostumbrado a que su voz fuera una orden divina en salas de juntas y banquetes, se encontró de repente reducido a la nada, tragando su propio aliento en la oscuridad. Sus ojos, desorbitados por la sorpresa y la furia, intentaron enfocar en la penumbra. Lo primero que vio fue el color amarillo chillón. Un guante de limpieza, un vulgar guante de goma doméstica aplastando su rostro, arrugando su piel perfectamente afeitada. La ira le subió por la garganta como un vómito ácido. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo era posible tal nivel de insolencia? Intentó morder. Intentó sacudirse. Su mente, todavía atrapada en la lógica del hombre poderoso, gritaba exigiendo respeto. «Suélteme», quiso rugir, pero el sonido murió ahogado en la palma ajena, convirtiéndose en un gemido patético, similar al de un animal herido. Fue entonces cuando la vio. No era un asesino, no era un ladrón encapuchado, era Elena, la chica de la limpieza. Esa mujer bajita, de edad indefinida, que llevaba 3 años limpiando sus suelos y a la que él apenas había dignado mirar a los ojos 2 veces en toda su vida. Siempre cabizbaja, siempre invisible, siempre retrocediendo para cederle el paso. Pero ahora, esa sombra silenciosa lo tenía inmovilizado contra el suelo frío y húmedo de su propia bodega. Roberto sintió una oleada de asco mezclada con incredulidad. Estaba borracha. Se había vuelto loca. Levantó la mano para apartarla con violencia, para despedirla ahí mismo, para echarla a la calle por tal atrevimiento. Pero su movimiento se congeló al instante. Elena no lo miraba con odio. Ni siquiera lo miraba con la sumisión habitual. Lo miraba con terror. Un pánico absoluto, líquido y brillante, inundaba sus ojos oscuros. Estaba llorando. Las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas, perdiéndose en el cuello de su uniforme desgastado. Negaba con la cabeza frenéticamente, una y otra vez, mientras sus labios temblaban. «Shh». El sonido salió de ella como un hilo de aire, apenas audible, cargado de una urgencia mortal. Roberto frunció el ceño, confundido por ese cambio en el guión. La mano de ella temblaba contra su boca, no por agresión, sino por miedo. Ella no lo estaba atacando, lo estaba escondiendo. El silencio en el sótano era denso, pesado, olía a vino añejo y a piedra mojada. Y entonces, Roberto lo escuchó. Crujidos. Arriba, justo encima de sus cabezas. El sonido inconfundible de la madera del piso superior cediendo bajo el peso de unos pasos. No eran pasos normales. No era el caminar ligero de quien pasea por su casa. Eran pasos decididos, lentos, dueños del espacio. Pero Roberto sabía que la casa debía estar vacía. Había llegado antes. Nadie debía estar allí. Elena acercó su rostro al de él, invadiendo su espacio personal sin importarle las barreras sociales que siempre los habían separado. Su respiración entrecortada golpeaba la oreja del millonario. «Por favor, señor», susurró ella con la voz quebrada por el llanto contenido. «Si respira, nos matan a los dos». La frase cayó sobre Roberto como un balde de agua helada. La palabra «matan» no encajaba en su vocabulario, no en su propia casa, no en su mundo seguro de alarmas y muros altos. Pero el miedo en los ojos de Elena era demasiado real para ser una mentira. Sintió cómo el cuerpo de la mujer se tensaba, protegiéndolo, usando su propia fragilidad como un escudo humano entre él y lo que sea que estuviera allá arriba. Los pasos se detuvieron justo sobre la bodega. Se oyó el arrastrar de una silla, y luego una voz que Roberto conocía mejor que la suya propia. Una risa que solía ser su refugio y que ahora, filtrada por las vigas de madera, sonaba distorsionada, ajena.
Roberto dejó de luchar. El frío del suelo de piedra empezó a calarle los huesos, pero fue el frío que nació en su estómago lo que realmente lo paralizó. Elena retiró lentamente la mano de su boca, pero dejó el dedo índice sobre sus propios labios en señal de silencio absoluto. El guante amarillo, antes un objeto de ofensa, ahora parecía ser la única señal de advertencia en un mundo que se había vuelto repentinamente oscuro. Ambos se quedaron allí, agazapados tras los enormes barriles de roble, como dos niños asustados jugando a las escondidas con un monstruo. Solo que Roberto empezaba a sospechar que el monstruo llevaba las llaves de su casa. El conflicto y la humillación. Hace apenas 20 minutos, el mundo de Roberto era perfecto, o al menos, eso es lo que su arrogancia le contaba. Había conducido desde el aeropuerto con esa sonrisa de suficiencia que solo tienen los hombres que creen tener el control total de su destino. El negocio en el extranjero se había cerrado antes de tiempo, una victoria más para su imperio. Había decidido no llamar. Quería sorprender a Camila. Imaginaba la escena mientras conducía, ella corriendo a sus brazos, la cena improvisada, las risas, quizás un baile lento en la sala sin música. Camila, su trofeo, su esposa joven y deslumbrante, la mujer por la que había cambiado toda su vida, alejándose de viejos amigos y hasta de su propia familia porque no estaban a su altura. Ella era la prueba de su éxito. Al entrar en la propiedad, la verja automática se abrió con su habitual chirrido de bienvenida. La casa estaba sumida en esa quietud de las tardes muertas. Aparcó el coche lejos de la entrada principal, queriendo mantener el factor sorpresa hasta el último segundo. Al abrir la puerta principal, el aire acondicionado lo golpeó, seco y artificial. «¿Camila?», llamó, esperando el repiqueteo de sus tacones. Silencio. Frunció el ceño. El servicio tenía la tarde libre. Lo sabía. Pero Camila debía estar allí. Caminó por el vestíbulo, sintiendo cómo sus pasos resonaban demasiado fuerte en el mármol. La casa, esa mansión inmensa que había construido para llenarla de vida, se sentía de repente como un mausoleo. Grande, fría y vacía. No había calor de hogar, solo la exhibición de una riqueza que ahora, en la soledad, parecía ridícula. Vio una copa de vino a medio terminar sobre la mesa de centro. Frunció el ceño. El borde tenía carmín. Camila estaba en casa. ¿Quizás en el jardín? ¿En la piscina? Entonces escuchó el ruido. Provenía de la cocina, o más allá, de la puerta que conducía al sótano, a la bodega de vinos climatizada. Un golpe seco. Vidrio contra madera. La mente de Roberto, siempre paranoica con sus posesiones, saltó inmediatamente a la conclusión más lógica para un hombre rico. Un ladrón. Alguien había entrado aprovechando el silencio. La indignación lo infló el pecho. ¿Robarle a él? ¿En su propia fortaleza? No sintió miedo. Sintió ira. Una ira clasista y potente. Iba a bajar allí, y quienquiera que fuese, se arrepentiría de haber puesto un pie en su propiedad. Caminó hacia la puerta del sótano con pasos firmes, sin sigilo. No necesitaba esconderse en su casa. Abrió la puerta, y la oscuridad de las escaleras lo recibió. La luz estaba apagada. «¿Quién anda ahí?», bramó hacia la negrura, esperando escuchar la huida precipitada de algún intruso asustado. «Salga ahora mismo, o llamo a la policía». Nadie respondió. Pero el silencio no estaba vacío. Estaba habitado. Podía sentir una respiración contenida abajo. Bajó el primer escalón, luego el segundo. Su mano buscó el interruptor de la luz en la pared, pero no lo encontró en la oscuridad. «Tengo un arma», mintió, con la voz cargada de autoridad. Llegó al final de la escalera, sus ojos tratando de adaptarse a la penumbra apenas rota por el resplandor que bajaba desde la cocina. Dio un paso hacia los estantes de vino, listo para confrontar al intruso, para ejercer su poder. Fue en ese instante cuando la sombra se desprendió de la pared. No tuvo tiempo de reaccionar. No fue un golpe, fue un arrastre. Unos brazos, sorprendentemente fuertes para su tamaño, lo rodearon por la cintura y tiraron de él hacia abajo, hacia el hueco oscuro detrás de los barriles más grandes. Roberto perdió el equilibrio. Su traje italiano se arrastró por el suelo polvoriento.
El impacto contra la piedra le sacó el aire. Iba a gritar. Iba a desatar su furia contra este agresor. Iba a despedazarlo con sus propias manos si era necesario. Pero entonces llegó la mano con el guante amarillo. La mordaza improvisada. El shh desesperado. Ahora, agazapado en el suelo, con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro enjaulado, Roberto miraba a Elena. La situación era humillante. Él, don Roberto, el hombre que salía en las portadas de revistas de negocios, estaba tirado en el suelo, sucio, escondido detrás de un barril de vino, controlado por su empleada doméstica. La disparidad de la escena le quemaba. Ella olía a lejía y a sudor de trabajo honesto. Él olía a perfume caro y a miedo reciente. Ella estaba alerta, con los sentidos afilados por una vida de dificultades. Él estaba aturdido, inútil sin su chequera y sus abogados. «Están bajando», susurró Elena, con los ojos fijos en la escalera de piedra. La luz de la bombilla solitaria del techo se encendió de golpe, cegándolos momentáneamente. La bombilla osciló, creando sombras largas y danzantes que hacían que los barriles parecieran monstruos. Roberto quiso levantarse. Su orgullo le gritaba que todo era un malentendido, que arriba estaba Camila, su esposa, y que ella le explicaría qué pasaba. Quizás estaba con alguien de mantenimiento. Quizás todo esto era una locura de la sirvienta. «¡Camila!», intentó gritar, apartando la mano de Elena. Pero Elena fue más rápida. Le dio un tirón brusco de la solapa del saco, obligándolo a bajar la cabeza de nuevo, golpeándose la barbilla contra su propio pecho. «¡Cállese, por el amor de Dios!», siseó ella, con una autoridad que Roberto nunca imaginó que tuviera. «Escuche, solo escuche». Y entonces, las voces bajaron flotando como veneno por la escalera. «Te dije que escuché algo, Gustavo. Quizás es una rata». Roberto se congeló. Esa era Camila, su dulce Camila. Pero el tono no era dulce. Era áspero, irritado. «Las ratas no abren puertas, mi amor», respondió una voz masculina, profunda, burlona. Gustavo. El mundo de Roberto se detuvo. Gustavo no era cualquiera. Era su socio, su hermano. El hombre al que le había confiado las llaves de su empresa mientras viajaba. El hombre que cenaba en su mesa cada domingo. «Pues espero que no sea nada», dijo Camila, y el sonido de sus tacones bajando los primeros escalones de piedra resonó como disparos en la bodega. «Porque si el viejo imbécil llega antes y nos encuentra aquí, se nos arruina el plan de esta noche. Viejo imbécil». Las palabras flotaron en el aire frío, suspendidas en el polvo. Roberto sintió como la sangre se le drenaba de la cara. Miró a Elena. Ella no lo miró con lástima, ni con «te lo dije». Lo miró con una tristeza profunda, compartiendo el peso de esa verdad brutal. Ella lo sabía. Ella lo había sabido todo este tiempo. «Tranquila, nena». La voz de Gustavo se hizo más fuerte. Estaban bajando. «Según mis cálculos, a estas horas tu marido ya debería estar sintiendo los primeros síntomas. Si se tomó el jugo que le dejaste preparado antes de irse, no va a llegar a casa. Va a llegar a la morgue». Roberto sintió ganas de vomitar. El jugo. Ese jugo especial verde y saludable que Camila le había insistido tanto que bebiera antes de salir al aeropuerto por la mañana. «Para tu corazón, mi vida», le había dicho con una sonrisa radiante. No era amor. Era una sentencia de muerte. La humillación ya no era estar tirado en el suelo con la chica de la limpieza. La humillación era absoluta, total y devastadora. Toda su vida, todo su éxito, toda su arrogancia, no valían nada. Estaba siendo casado en su propia casa por las dos personas que más decía amar. Y la única persona que se interponía entre él y su final era la mujer a la que nunca le había preguntado ni siquiera su apellido. El choque de clases. La palabra morgue rebotó en las paredes de piedra del sótano, pero en la mente de Roberto resonó como una detonación nuclear. Durante 3 segundos, su cerebro, entrenado para la lógica empresarial y las hojas de cálculo, colapsó. Se negó a procesar la información. Era imposible. Camila lo amaba. Gustavo era su mano derecha, el padrino de su boda, el hombre al que le había prestado dinero sin intereses cuando se divorció. Aquello tenía que ser una broma macabra,
un juego de mal gusto que habían planeado para asustarlo por su regreso temprano. El instinto de negación, esa arrogancia que lo había mantenido en la cima durante décadas, se activó violentamente. La furia desplazó al miedo. Roberto sintió una oleada de calor subirle por el cuello, enrojeciendo su rostro en la oscuridad. ¿Quién se creían que eran para burlarse de él así? Y peor aún, ¿quién se creía esta mujer, esta sirvienta, para mantenerlo tirado en el suelo como a un perro asustado? Con un movimiento brusco, Roberto intentó sacudirse el brazo de Elena. Su traje de lana fría, confeccionado a medida en Milán, rozó contra la piedra áspera y sucia. Sintió el polvo penetrar en la tela, y ese pequeño detalle insignificante fue la gota que colmó el vaso. «¡Suélteme!», siseó entre dientes, su voz un susurro cargado de veneno y autoridad. «Es mi esposa. Voy a salir y a exigir una explicación». Intentó ponerse de pie. Sus rodillas crujieron. Quería erguirse, recuperar su estatura, su dignidad. Quería que Camila lo viera y se muriera de vergüenza por la broma estúpida. Pero Elena no lo soltó. Al contrario, la mujer pequeña y delgada, a la que Roberto siempre había visto como parte del mobiliario, reaccionó con una ferocidad que lo dejó helado. Elena no usó la fuerza bruta, usó el peso de la desesperación. Se lanzó sobre él, clavándole las rodillas en los muslos para inmovilizarlo, y con ambas manos, aún con los guantes de goma húmedos y fríos, le agarró la solapa del saco y tiró de él hacia abajo con una violencia seca. El golpe de la espalda de Roberto contra el suelo sacó un gemido ahogado de su garganta. Antes de que pudiera protestar, el rostro de Elena estaba a centímetros del suyo. Ya no había sumisión en sus ojos. Había fuego. «Si usted se levanta, nos matan», le susurró ella, y esta vez no fue una súplica, fue una orden. «Mírelos, deje de ser el patrón por un minuto y sea un hombre con ojos». Roberto se quedó paralizado por la insolencia. Nadie le había hablado así jamás. Abrió la boca para despedirla, para gritar. Pero la mirada de Elena lo obligó a mirar hacia donde ella señalaba. A través del hueco entre dos inmensos barriles de roble, se veía el tramo final de la escalera. Las sombras de Camila y Gustavo se proyectaban en el suelo de piedra, alargadas y deformes por la luz cenital. Gustavo bajó el último escalón. Llevaba una botella de vino en la mano, pero no la sujetaba por el cuello como un sommelier. La sujetaba por la base, como un garrote. Su postura no era relajada. Estaba tenso, con los hombros rígidos, escaneando el sótano con la mirada de un depredador que huele sangre. «¿Escuchaste eso?», preguntó Gustavo deteniéndose en seco. Roberto sintió que el corazón se le detenía. Había sido el ruido de su propio forcejeo. Camila bajó detrás de él, con una elegancia que ahora parecía reptiliana. Llevaba el vestido rojo que Roberto le había regalado para su aniversario. Ese vestido que él adoraba. Ahora, bajo la luz cruda del sótano, el rojo parecía sangre coagulada. «Debe ser la caldera, mi amor», dijo ella, con una indiferencia que helaba la sangre. «O quizás esa gata callejera que la estúpida de la limpieza alimenta a escondidas. Mañana despediré a esa mujer. Ya me tiene harta con sus guantes amarillos y su cara de víctima». Roberto miró a Elena. Ella no se inmutó ante el insulto. Sus ojos estaban fijos en Gustavo, calculando la distancia, calculando el peligro. Una lágrima solitaria bajó por su mejilla, pero su mano no temblaba mientras mantenía a Roberto pegado al suelo. Fue en ese momento, aplastado bajo la fuerza de voluntad de una mujer a la que despreciaba, escuchando a su esposa planear el despido de su única salvadora, cuando el muro de orgullo de Roberto comenzó a agrietarse. Miró su propia mano, manicurada, con el reloj de oro brillando débilmente en la penumbra. Luego miró la mano de Elena sobre su pecho. El guante de goma amarillo, barato, sintético, sucio. Ese guante valía más que su reloj. Ese guante era lo único que impedía que Gustavo le abriera la cabeza con la botella de vino. La realidad del dinero se desmoronó. Su cuenta bancaria no podía comprar silencio. Sus acciones no podían detener un golpe. Allí abajo, en la oscuridad, la jerarquía social se había invertido. Él era la carga,
Ella era la líder. Él era el niño rico perdido en el bosque. Ella era la que conocía el camino de salida. Roberto dejó de luchar. Su cuerpo se relajó, no por calma, sino por una derrota absoluta y devastadora. Asintió levemente, una rendición silenciosa. Elena, al sentir que la resistencia cesaba, aflojó el agarre, pero no quitó la mano de su pecho. Mantuvo el contacto, una línea de vida física que le decía: «Estoy aquí. No estás solo». La voz de la traición. Los pasos de los amantes resonaron en la piedra, acercándose peligrosamente a la zona de los barriles. El eco amplificaba cada sonido, convirtiendo el roce de la tela y el clac-clac de los tacones de Camila en truenos dentro de la cabeza de Roberto. Desde su escondite, a ras del suelo, Roberto tenía una vista parcial, fragmentada por las sombras y la madera vieja. Veía los zapatos de charol de Gustavo y los tacones de aguja de Camila. Se movían con una confianza insultante, como si fueran los dueños del mundo. Y en cierto modo, pensó Roberto con amargura, lo eran. Habían tomado su vida y la habían hecho suya antes incluso de que él dejara de respirar. «Busca el Cabernet del 98», ordenó Camila. Su voz, que solía ser un bálsamo para Roberto después de un día duro, ahora sonaba estridente, caprichosa. «Dice que es su favorito. Quiero brindar con ese cuando nos llamen del hospital». «Eres mala, Cami». Gustavo soltó una carcajada baja, gutural. «Me encantas». Roberto vio cómo los zapatos de Gustavo se acercaban a un estante cercano. Escuchó el sonido de botellas siendo movidas sin cuidado. El tintineo del vidrio le provocó náuseas. Esos vinos eran su colección, su orgullo. Botellas que guardaba para ocasiones especiales. El nacimiento de un hijo que nunca llegó. Su jubilación. Ahora, iban a ser el licor de su propio funeral Brace. «Aquí está», dijo Gustavo sacando una botella. «¿Sabes lo que va a costar vender toda esta bodega? Con lo que saquemos de estos vinos rancios podemos pagar la remodelación de la casa de la playa». «Odio esa casa», replicó Camila, paseándose cerca de donde Roberto y Elena contenían la respiración. «Huele a él. Huele a tabaco y a vejez. La venderemos también. Quiero comprar algo en Mónaco, lejos de todo este drama». Cada palabra era una puñalada. No era solo la traición física, era el borrado sistemático de su existencia. No solo querían su dinero, despreciaban su esencia, odiaban lo que él era. «Huele a vejez». Roberto se tocó instintivamente la cara. Se sentía joven, fuerte. O al menos, así se sentía hasta hace 10 minutos. Ahora se sentía como un cadáver en descomposición que escuchaba su propia autopsia. «Oye». La voz de Gustavo cambió. Se volvió más seria, más codiciosa. «¿Estás segura de que firmó el cambio en la póliza de seguro?» «Segurísima», respondió Camila. Se oyó el sonido de un beso, húmedo y sonoro. Roberto cerró los ojos, sintiendo un dolor físico en el pecho, como si el infarto fingido se estuviera volviendo real. «Lo hice firmar anoche, entre copa y copa. Le dije que era una autorización para el jardinero. Ni lo leyó. El pobre idiota confía en mí ciegamente. Cree que soy su trofeo, su niña bonita. Nunca pensó que la niña bonita sabía leer mejor que él». Roberto sintió la mano de Elena apretar su hombro. Un apretón firme, solidario. Ella estaba escuchando todo aquello también, siendo testigo de la humillación suprema de su patrón. Roberto sintió vergüenza, una vergüenza profunda y ardiente. Elena, la mujer que limpiaba sus inodoros, estaba viendo cómo su esposa lo llamaba idiota. «Bueno, brindemos entonces», dijo Gustavo. De repente, el sonido de los pasos cesó. «Espera», dijo Gustavo. El silencio que siguió fue el más aterrador que Roberto había experimentado en su vida. «¿Qué pasa?», preguntó Camila. Escuché una respiración. Roberto se tapó la boca con ambas manos. ¿Había sido él? Había sido Elena. El aire en el sótano se volvió sólido. Los zapatos de charol de Gustavo giraron. Empezaron a caminar lentamente hacia los barriles grandes. Hacia ellos. «No seas paranoico, amor», dijo Camila, pero su voz sonó tensa. «No es paranoia. Alguien está aquí». Gustavo se acercaba, paso a paso.
Roberto podía ver la sombra del hombre alargándose sobre ellos, cubriéndolos como un manto negro. Podía oler su colonia, una fragancia almizclada que Roberto mismo le había regalado en Navidad. Elena se tensó como un resorte. Roberto vio, con el rabillo del ojo, que ella buscaba algo en el suelo. Sus dedos enguantados se cerraron alrededor de una piedra suelta del piso, un fragmento de mampostería vieja. Ella estaba dispuesta a pelear. Ella, una mujer de 1,60 m, estaba lista para romperle la cabeza a un hombre que le doblaba el peso, solo para proteger a Roberto. La valentía de ese gesto le golpeó con más fuerza que el miedo. Mientras su esposa planeaba su muerte, esta extraña planeaba su defensa. Gustavo llegó al barril contiguo. Solo tenía que dar 2 pasos más y rodear la madera para verlos acurrucados en el polvo. Roberto cerró los ojos, esperando el grito, el golpe, el final. Miau. El sonido fue agudo, lastimero y perfectamente imitado. Roberto abrió los ojos de golpe. Elena no había maullado. Ella estaba con la boca cerrada, piedra en mano. El sonido había venido de arriba, de la ventanita del sótano que daba al jardín. «¡Maldita gata!», gritó Camila soltando una risa nerviosa. «Te lo dije, esa bestia siempre se mete aquí». Gustavo se detuvo. Sus zapatos estaban a menos de 1 metro de la cara de Roberto. Suspiró, una exhalación larga de frustración y alivio. «Odio a los gatos», murmuró Gustavo, dando media vuelta. «Vámonos arriba. Hace frío aquí y este lugar me da mala espina. Quiero abrir este vino y celebrar que somos ricos». «Vamos, mi amor. Deja que la gata se pudra ahí abajo. Mañana mandaré sellar esa ventana». Los pasos se alejaron. Subieron la escalera. La luz se apagó, devolviendo el sótano a su oscuridad protectora. El portazo de la puerta superior resonó como el sello de una tumba. Roberto soltó el aire que llevaba un siglo reteniendo en sus pulmones. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. No era frío, era el choque de la adrenalina abandonando su sistema. Elena dejó caer la piedra. El ruido sordo contra la tierra pareció un cañonazo en el silencio recuperado. Se dejó caer sentada contra el barril, respirando agitadamente. Roberto se incorporó lentamente, quedándose sentado en el suelo. Ya no le importaba el traje, ya no le importaba el polvo. En la oscuridad, buscó la mirada de Elena. No podía verla bien, solo el contorno de su figura y el brillo tenue de ese guante amarillo. «Gracias». La palabra salió de su boca, extraña, oxidada por la falta de uso. Elena no respondió con una frase amable de sirvienta. No dijo, «Es mi deber, señor». Se quitó el guante lentamente, con un sonido de succión gomosa, y se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano desnuda. «No me dé las gracias todavía», dijo ella, con una voz dura, pragmática, la voz de alguien que ha sobrevivido a cosas peores que una infidelidad. «Ellos creen que usted va a morir esta noche. Si queremos que se equivoquen, tenemos que dejar de temblar y empezar a pensar». Roberto asintió. Por primera vez en su vida, no dio una orden. Simplemente escuchó. La revelación. El sonido del cerrojo de la puerta superior deslizándose en su lugar resonó en el sótano como el martillazo de un juez dictando sentencia. Clic. El sonido definitivo del encierro. Arriba, las risas de Camila y Gustavo se alejaron, amortiguadas por la gruesa madera y la piedra, convirtiéndose en un murmullo lejano que era, paradójicamente, más doloroso que sus gritos. Era el sonido de la celebración. Estaban brindando. Brindaban por su ausencia, por su silencio, por su supuesta muerte inminente. Roberto se quedó inmóvil en la oscuridad, con la espalda apoyada contra la curva fría del barril de roble. Su respiración era irregular, un fuelle roto que intentaba capturar oxígeno en un aire que de repente se sentía denso, tóxico. Sus manos, que minutos antes habían intentado empujar a Elena con desprecio, ahora colgaban inútiles a sus costados, temblando con una violencia que no podía controlar. «El jugo», murmuró Roberto. Su voz sonó extraña en sus propios oídos, ronca, rota, como si perteneciera a un anciano decrépito. Ella dijo,
Ella insistió. Elena, que se había mantenido en una posición de alerta defensiva, se relajó ligeramente al ver que la amenaza inmediata se había retirado. Sin embargo, no bajó la guardia. Se giró hacia él, y aunque la penumbra apenas permitía ver contornos, Roberto pudo sentir la intensidad de su mirada. No había triunfo en sus ojos, no había un «se lo dije». Había una compasión dura, severa. «No era jugo, don Roberto», dijo ella. Su voz no temblaba. Mientras el mundo de él se desmoronaba, el de ella parecía adquirir una solidez de acero. Era un cóctel para parar un corazón. Roberto negó con la cabeza, un gesto espasmódico. La negación era su último refugio. Aceptar la verdad significaba aceptar que los últimos 10 años de su vida habían sido una farsa grotesca. Significaba aceptar que los besos de buenos días, las caricias, las promesas de amor eterno, no eran más que la paciencia de una depredadora, esperando el momento justo para atacar. «No puede ser», susurró, cerrando los ojos con fuerza, como si así pudiera borrar la realidad. «Camila me ama. Ella se preocupa por mi salud. Me dijo que era un extracto de hierbas para la presión, que el médico lo había recomendado». «¿El médico?», interrumpió Elena con un tono cortante. «¿El doctor Arriaga?». «Porque vi al señor Gustavo pagándole un sobre muy grueso al doctor Arriaga en el jardín trasero la semana pasada, cuando usted estaba en la conferencia de Zúrich». Roberto abrió los ojos de golpe. El nombre del médico lo golpeó como una bofetada física. Arriaga era su médico de cabecera, un amigo de la familia. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Roberto, sintiendo una náusea repentina. Elena dio un paso hacia él. En la oscuridad, el brillo amarillo de su guante, que aún sostenía en la mano derecha, parecía flotar como una advertencia espectral. «Estoy diciendo, señor, que no hay ningún extracto de hierbas. Llevan meses haciéndolo». Elena soltó la bomba con la frialdad necesaria para cauterizar la herida de la ignorancia. «¿Esos mareos que usted ha tenido últimamente? ¿Ese cansancio que usted decía que era por el estrés del trabajo? No era la edad, don Roberto. Lo estaban envenenando despacio. Dosis pequeñas, lo suficiente para debilitar su corazón, para que cuando le dieran el golpe final hoy, pareciera natural». Roberto sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Los recuerdos lo asaltaron en cascada, violentos y clarificadores. Las mañanas en las que se despertaba con la boca seca y la cabeza palpitante. La insistencia de Camila en prepararle ella misma las comidas y bebidas. «Deja que te cuide, mi amor», le decía. Y él, ciego de vanidad, creía que era devoción. No era devoción, era administración de veneno. «Hoy», balbuceó Roberto recordando la mañana. Hoy el sabor era distinto, más amargo. Ella le puso miel para disimularlo. Me vio beberlo. Me sonrió mientras lo tragaba. «Foxglove», dijo Elena. La palabra técnica sonó extraña en boca de una mujer que Roberto consideraba inculta. «Dedalera. La señora Camila cultiva esas flores en el invernadero. Dice que son ornamentales. Yo la vi machacarlas en el mortero de piedra hace 2 días. Pensé que era para algún tratamiento de belleza, hasta que vi al señor Gustavo verter el polvo en su jarra esta mañana». «¿Los viste?». La voz de Roberto fue un hilo de voz. «Y no me dijiste nada». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de una injusticia que Roberto percibió en el instante en que la formuló. «¿Decirle?». Elena soltó una risa seca, sin humor, que rebotó en las paredes de piedra. «Don Roberto, intenté hablar con usted 3 veces esta semana. El martes, cuando le serví el café, intenté advertirle sobre las llamadas que escuché. ¿Qué hizo usted?». Me gritó porque el café estaba tibio. El jueves, quise mostrarle un frasco que encontré en la basura del despacho del señor Gustavo. Usted ni siquiera levantó la vista de su celular. Simplemente me hizo un gesto con la mano para que saliera del cuarto como si fuera una mosca molesta. La vergüenza cayó sobre Roberto más pesada que cualquier losa de concreto. Era cierto. Recordaba vagamente a la mujer parada en el umbral de su despacho, balbuceando algo. Él estaba revisando las acciones en Tokio. No tenía tiempo para chismes de la servidumbre. Su arrogancia había sido su sentencia de muerte.
Su desprecio por los invisibles casi le cuesta la vida. Si no hubiera derramado ese jugo en el aeropuerto por accidente, si hubiera bebido todo el vaso, ahora estaría muerto en un hotel, y Camila estaría llorando lágrimas falsas sobre su ataúd de caoba. «Ellos creen que estoy muriendo ahora mismo», dijo Roberto, la realidad asentándose finalmente en su cerebro. Miró hacia arriba, hacia el techo de madera. «Creen que el veneno está haciendo efecto. Están celebrando mi fin». «Están celebrando su dinero, señor», corrigió Elena, implacable. «Para ellos usted murió hace mucho tiempo. Solo era un obstáculo que respiraba». La revelación fue total. No era solo un plan de asesinato. Era una anulación completa de su ser. Para Camila, él nunca fue un esposo. Fue una cuenta bancaria con piernas. Para Gustavo, nunca fue un amigo. Fue una escalera para trepar. Todo lo que Roberto creía que lo definía, su éxito, su carisma, su poder, no había servido para nada. Había sido el tonto más grande del mundo, sentado en un trono de oro mientras los lobos le mordían los tobillos. Un dolor agudo, punzante, le atravesó el pecho. No era el veneno. Era el corazón rompiéndose, no en sentido poético, sino con una violencia física real. La angustia le cortó la respiración. El derrumbe del gigante. Roberto intentó respirar, pero el aire no entraba. Sus pulmones parecían haberse petrificado. Se llevó la mano al pecho, arañando la tela de su camisa de seda, como si quisiera arrancarse el corazón para que dejara de doler. «No, no puedo», jadeó, doblando la cintura. Sus piernas, que habían sostenido el peso de imperios corporativos, fallaron. Ya no era don Roberto, el magnate. Era un organismo en colapso. Cayó de rodillas sobre la tierra dura y húmeda del sótano. El impacto fue sordo, patético. El pánico se apoderó de él. Un ataque de ansiedad brutal lo golpeó con la fuerza de un tsunami. Sentía que las paredes de piedra se cerraban sobre él, que la oscuridad se metía por sus fosas nasales para ahogarlo. «Me muero», gimió, convencido de que quizás algo del veneno sí había funcionado, o que su propio cuerpo había decidido rendirse ante la magnitud de la traición. «Elena, me muero». No le importó que la llamara por su nombre. No le importó mostrar su debilidad. En ese momento, Roberto era un niño aterrorizado en la oscuridad. Empezó a hiperventilar, sonidos cortos y agudos que resonaban peligrosamente en el silencio del sótano. Si seguía así, lo escucharían arriba. Pero Elena no dejó que eso pasara. No corrió a buscar ayuda, porque no había ayuda posible. No se quedó paralizada. Elena se arrodilló frente a él con una agilidad sorprendente. No lo trató con la delicadeza de una sirvienta atendiendo a un amo enfermo. Lo trató con la firmeza de una madre sacando a un hijo de una crisis. «Míreme», ordenó ella, en un susurro enérgico, agarrándole el rostro con ambas manos. Roberto abrió los ojos, desorbitados, llenos de lágrimas. Las manos de Elena eran ásperas. Sentía los callos en sus palmas, la piel endurecida por años de fregar sus suelos y lavar su ropa. Eran manos reales, manos de verdad. No como las manos suaves y perfumadas de Camila que escondían veneno. Las manos de Elena eran un ancla en medio de su tormenta. «Respire conmigo. Inhale. Exhale. Usted no se está muriendo, don Roberto. Es el miedo. El miedo duele, pero no mata. La traición duele, pero no mata. Respire». Roberto intentó seguir el ritmo que ella le marcaba. Elena inhalaba profundamente por la nariz y exhalaba por la boca, mirándolo fijamente a los ojos, obligándolo a conectar con ella, a salir de su espiral de terror mental. «Eso es... despacio», susurró ella, sin soltarle la cara. «Usted está vivo. Tóquese. Sienta el suelo. Sienta mis manos. Está vivo. Y mientras esté vivo, ellos no han ganado». Poco a poco, el ritmo cardíaco de Roberto comenzó a descender. El aire volvió a entrar en sus pulmones, frío y polvoriento, pero vital. Dejó de temblar violentamente, aunque un escalofrío residual recorría su cuerpo. Se quedó allí,
arrodillado frente a su empleada doméstica, con la cabeza gacha, derrotado. Las lágrimas comenzaron a caer libremente, mojando su cara, cayendo sobre las manos de Elena que aún sostenían su rostro. Lloró en silencio, un llanto profundo y desgarrador que sacaba años de soledad disfrazada de éxito. Lloró por la esposa que nunca existió. Lloró por el amigo que era un monstruo. Y lloró por él mismo, por el hombre vacío en el que se había convertido. Elena no se apartó. No retiró las manos con asco ni con incomodidad. Se quedó allí sosteniendo la cabeza del hombre que, hasta ese día, ni siquiera le daba los buenos días. «Lo he perdido todo, Elena», sollozó Roberto, con la voz quebrada. «Mi casa, mi esposa, mi vida. Todo es mentira. Soy un viejo ridículo al que van a matar por dinero. No tengo nada». Elena retiró una mano de su rostro y, con un movimiento suave, casi tierno, le limpió una lágrima de la mejilla con el pulgar. «Mire a su alrededor, señor», dijo ella suavemente. «Está en un sótano sucio, escondido detrás de un barril, con la ropa llena de polvo. Tiene razón. Ahora mismo no tiene sus millones. No tiene a sus abogados. No tiene su estatus». Hizo una pausa, y su voz adquirió una fuerza nueva, una dignidad que iluminó la penumbra. «Pero tiene algo que no tenía ayer. Tiene la verdad, y me tiene a mí. Y le juro por la memoria de mi madre que no voy a dejar que esos buitres se salgan con la suya. Usted es pobre ahora mismo, don Roberto, porque solo tiene su vida. Pero la vida es suficiente para pelear». Roberto levantó la vista. Miró a esa mujer pequeña, con su uniforme gris desgastado y su cabello recogido en un moño práctico. Vio las arrugas alrededor de sus ojos, marcas de una vida dura, y por primera vez vio belleza. No la belleza estética de revista que buscaba en Camila, sino la belleza de la lealtad, del coraje, de la humanidad cruda. Se dio cuenta de una verdad aplastante. Elena, ganando el salario mínimo, era más rica que él. Ella tenía integridad, ella tenía valor, y él, con todas sus cuentas en Suiza, había sido un mendigo de afecto que compraba mentiras caras. «Perdóname», susurró Roberto. No le pedía perdón por algo específico, sino por todo, por su ceguera, por su arrogancia, por haberla tratado como a un objeto. Elena asintió levemente, aceptando la disculpa sin necesidad de palabras grandilocuentes. «Ya habrá tiempo para eso, señor», dijo ella, poniéndose de pie y extendiéndole la mano. Una mano desnuda, fuerte, trabajadora. «Ahora levántese. Tenemos trabajo que hacer. Usted tiene que dejar de ser la víctima. Si ellos quieren un muerto, les daremos un fantasma. Pero uno que muerde». Roberto miró la mano extendida. Dudó un segundo. Luego, con un esfuerzo de voluntad que le costó más que cualquier negocio que hubiera cerrado, levantó su propia mano y agarró la de Elena. Ella tiró de él con fuerza, ayudándolo a ponerse de pie. Al erguirse, Roberto sintió un cambio. El miedo seguía ahí, agazapado en su estómago, pero la parálisis había desaparecido. El dolor de la traición se estaba enfriando, endureciéndose, transformándose en algo mucho más peligroso. Ira, una ira fría, calculadora. Se sacudió el polvo de las rodillas. Se ajustó el cuello de la camisa. Aún en la oscuridad, hizo un gesto instintivo de arreglarse el cabello. «¿Tienes tu teléfono?», preguntó Roberto. Su voz ya no era la de un anciano moribundo. Era baja, pero tenía el filo del acero. «Sí, señor. Aunque la pantalla está rota y la batería no dura mucho», respondió Elena, sacando un dispositivo viejo de su bolsillo. «Es suficiente», dijo Roberto, tomando el teléfono como si fuera un arma. «Dijiste que viste al doctor Arriaga recibiendo dinero. Dijiste que viste a Camila machacando las flores». «Sí. Bien. No vamos a huir, Elena. Vamos a casar». Roberto miró hacia la escalera, hacia la puerta cerrada tras la cual su esposa y su socio celebraban su muerte. Sus ojos brillaron en la oscuridad con una determinación terrible. El gigante no había muerto, solo había despertado de una larga pesadilla y estaba hambriento de justicia.
Grábalos, ordenó Roberto devolviéndole el teléfono. Quiero cada palabra. Quiero que confiesen su crimen con sus propias bocas. Vamos a subir ahí, pero no como ellos esperan. Vamos a usar su propia arrogancia en su contra. Elena sonrió por primera vez. Una sonrisa pequeña, cómplice. Ellos van a bajar por esa botella de 1980, señor. La señora Camila es caprichosa. No se quedará con las ganas. Entonces los estaremos esperando, sentenció Roberto. Y te aseguro, Elena, que el vino que van a probar hoy tendrá un sabor mucho más amargo que la de Dalera. Tendrá el sabor de su propia ruina. El secreto de Elena. El silencio que siguió a la declaración de guerra de Roberto fue espeso, cargado de una intimidad extraña que solo nace en las trincheras. Estaban en el sótano, rodeados de oscuridad, pero por primera vez Roberto veía con claridad. Sin embargo, una pregunta le quemaba la garganta, más ácida que el veneno que supuestamente debía haberlo matado. Roberto se giró hacia Elena. La penumbra recortaba el perfil de ella. Una mujer que había ignorado sistemáticamente, reduciéndola a un par de manos que limpiaban y servían. Ahora, esas manos eran lo único que lo sostenía atado a la vida. ¿Por qué?, preguntó él. Su voz salió rasposa, cargada de una culpa que le pesaba en los hombros más que los años. Elena, ellos te hubieran pagado. Si te hubieras quedado callada, si hubieras dejado que el accidente ocurriera, Camila te habría dado dinero para comprar tu silencio. O simplemente te habría despedido, y tú te habrías librado de este desastre. Roberto se acercó un poco más, invadiendo el espacio personal de ella, no con arrogancia, sino con una necesidad desesperada de entender. Me traté como basura, Elena. Nunca te di un aguinaldo decente. Nunca te pregunté por tu familia. Te hice trabajar en Navidad el año pasado porque quería la casa perfecta para una fiesta a la que ni siquiera te dejé acercarte. ¿Por qué arriesgar tu vida por un hombre que no te merece? Elena bajó la vista hacia sus manos. Se quitó el otro guante de goma, despacio, revelando una piel enrojecida y reseca por los químicos de limpieza. Suspiró, y ese aire que soltó parecía contener el cansancio de 1000 años. No lo hice por usted, don Roberto, dijo ella en voz baja, pero firme. Levantó la mirada y sus ojos, oscuros y profundos, se clavaron en los de él con una honestidad brutal. O al menos no por el hombre rico y soberbio que todos ven. Ella se acomodó un mechón de pelo que se había escapado de su moño. Lo hice por el hombre que llora en el estudio cuando cree que nadie lo escucha. Roberto se quedó helado. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pensó que esos momentos eran su secreto más absoluto. Las noches de whisky y soledad, mirando fotos viejas, sintiendo el vacío de una vida llena de cosas y vacía de personas. Yo limpio ese estudio, señor, continuó Elena, su voz suavizándose levemente, pero sin perder la firmeza. He encontrado los pañuelos en la papelera. He visto cómo mira el retrato de sus padres. He visto cómo se queda dormido en el sillón con la televisión encendida solo para escuchar voces humanas. Usted no es un mal hombre, don Roberto. Es un hombre roto. Es un hombre que pensó que podía llenar los huecos de su alma con billetes, y eso lo volvió ciego. Elena hizo una pausa. La humedad del sótano parecía calarle los huesos, pero no temblaba. Además, dudó un momento, como si estuviera a punto de revelar algo sagrado. Tengo un hijo. Se llama Mateo. Tiene 12 años. Roberto parpadeó, confundido por el cambio de tema. Nunca supo que ella tenía un hijo. Mateo tiene una condición en los pulmones, explicó ella sin buscar lástima, solo exponiendo hechos. Los tratamientos son caros. Imposibles para alguien como yo. Hace 6 meses, cuando el Seguro Social me negó las medicinas, yo estaba desesperada. Estaba llorando en la lavandería mientras planchaba sus camisas. Usted entró. Iba con prisa, hablando por teléfono, gritándole a alguien. Roberto intentó recordar, pero era inútil. Para él, los días eran una borrosidad de negocios. Usted no colgó el teléfono, dijo Elena, pero sacó un fajo de billetes del bolsillo, lo dejó sobre la mesa de planchar sin mirarme y dijo,
Deja de llorar. El ruido me molesta. Y se fue. Roberto sintió un nudo en la garganta. Recordaba vagamente el gesto, un acto impulsivo para silenciar una molestia, no un acto de caridad consciente. Para usted fue callar un ruido. Para mí, señor, fue la vida de mi hijo. Esos billetes pagaron 3 meses de tratamiento. Mateo respira hoy gracias a ese gesto arrogante suyo. Elena se inclinó hacia él, con una intensidad feroz. Yo no olvido. Los pobres no tenemos el lujo de olvidar, don Roberto. La lealtad no se compra, se siembra. Y usted, sin saberlo, y de la peor manera posible, sembró algo ese día. No podía dejar que lo mataran como a un perro. No podía dejar que Mateo creciera sabiendo que su madre dejó morir al hombre que lo salvó, aunque ese hombre fuera un idiota ciego la mayor parte del tiempo. La palabra idiota resonó en el aire, pero a Roberto no le ofendió. Le pareció la descripción más precisa que había escuchado de sí mismo en años. La vergüenza lo inundó, pero era una vergüenza purificadora. Se dio cuenta de que su vida había pendido de un hilo tejido por la bondad de esta mujer, no por su propia astucia. No sabía, murmuró Roberto con la voz quebrada. Dios mío, Elena, no sabía nada. Ese es el problema de los ricos, señor, sentenció ella, volviendo a ponerse el guante, como si se preparara para la batalla. Miran mucho, pero ven poco. Pero eso se acabó. Hoy, usted va a tener que ver. Va a tener que ver la maldad de frente, sin filtros, sin abogados y sin chequera. ¿Está listo para ver quiénes son realmente su esposa y su amigo? Roberto se pasó la mano por la cara, limpiándose los restos de lágrimas y sudor. La imagen de Camila riéndose mientras planeaba su funeral volvió a su mente. Pero esta vez no trajo dolor, sino una claridad fría y metálica. Miró a Elena, esa guerrera con uniforme de servicio, y asintió. «No solo voy a verlos, Elena», dijo él, y su voz recuperó un tono que ella nunca había escuchado, no el de un jefe mandón, sino el de un hombre peligroso. «Voy a hacer que deseen no haberme conocido nunca. Cuéntame todo lo que has escuchado. Todo. Cada detalle sucio que has callado estos meses. Necesito munición». Elena asintió, y en la oscuridad del sótano comenzó a hablar. Le contó de las llamadas a medianoche, de los documentos falsificados que Gustavo traía para firmar entre copas, de las burlas sobre su desempeño en la cama que Camila compartía con sus amigas por teléfono, de cómo planeaban vender la empresa por partes y despedir a todos los empleados antiguos, a los leales. Cada palabra era un golpe. Cada revelación era una capa de piel muerta que caía de Roberto. Mientras escuchaba, el millonario murió. Y en su lugar, en ese sótano húmedo y frío, nació algo mucho más temible. Un hombre que ya no tenía nada que perder. La jornada de transformación. Roberto se puso de pie. Sus rodillas crujieron, pero ya no le importó. Se quitó el saco del traje italiano, manchado de polvo y telarañas. Lo miró por un segundo con desprecio y lo arrojó sobre uno de los barriles. Luego, se aflojó la corbata de seda y se desabotonó el cuello de la camisa y las mangas, remangándoselas hasta los codos. Ya no parecía un ejecutivo de portada de revista. Parecía un trabajador. Parecía alguien listo para ensuciarse las manos. «Dame el teléfono», pidió Roberto, extendiendo la mano. Elena se lo entregó. Era un modelo viejo, con la pantalla astillada en una esquina, pero la cámara funcionaba. Roberto lo sopesó en su mano. Ese pequeño aparato valía más que toda su colección de vinos en ese momento. «Ellos van a volver», dijo Roberto, analizando el espacio con ojos tácticos. Ya no veía una bodega, veía un escenario de guerra. «Dijiste que Camila es caprichosa. Querrá el vino del 80. No se irán sin él. Es su trofeo final. Está en el estante del fondo, señor. Detrás de aquel pilar», señaló Elena. Roberto caminó hacia el lugar. Sus zapatos de cuero resonaban suavemente en la piedra. Su mente trabajaba a 1000 por hora, conectando puntos, trazando líneas de acción. La parálisis del miedo se había transformado en energía cinética pura. «Bien. Escucha el plan.
dijo Roberto girándose hacia ella. Sus ojos brillaban con una astucia depredadora. No podemos enfrentarlos físicamente. Gustavo es más joven y más fuerte que yo, y está desesperado por el dinero. Si nos descubre, nos matará con sus propias manos y dirá que fue un accidente. Tenemos que ser más listos. Tenemos que usar su propia codicia para atraparlos. ¿Qué quiere que haga?, preguntó Elena poniéndose en posición. Vamos a preparar el escenario. Ellos esperan encontrar silencio y oscuridad. Esperan bajar, tomar la botella y subir a celebrar. Vamos a darles lo que quieren, pero con un giro. Roberto señaló un hueco oscuro entre dos filas de barriles, un punto ciego perfecto desde la entrada de la escalera. Tú te vas a esconder ahí. Vas a dejar el teléfono grabando video, apoyado en ese estante, apuntando directamente hacia donde está la botella del 80. ¿Y usted?, preguntó ella, preocupada. Yo voy a ser el cebo, dijo Roberto con una sonrisa que no llegó a sus ojos. O mejor dicho, mi ausencia será el cebo. Pero necesito que hagas algo antes. Necesito que seas mis ojos y mis oídos. Roberto se agachó y recogió una botella de vino vacía del suelo. Necesito que hagas ruido, instruyó él. Cuando yo te haga la señal quiero que tires algo. Un ruido pequeño. Algo que los ponga nerviosos. Que los haga hablar. Que los haga confesar su miedo y su culpa mientras la cámara graba. Necesitamos que digan en voz alta lo que hicieron. Necesitamos la confesión para la policía. Sin eso, solo será mi palabra contra la de ellos. Y ellos tienen el dinero y los abogados ahora. Elena asintió, entendiendo la gravedad de la misión. No era solo sobrevivir, era obtener justicia. Pero señor, si Gustavo lo ve, empezó a decir Elena. No me va a ver hasta que sea demasiado tarde, cortó Roberto. Ahora, ayúdame a mover esto. Juntos, el millonario y la chica de la limpieza empujaron un pesado barril vacío para crear una barrera visual más efectiva. Roberto gruñó por el esfuerzo, sintiendo el peso en sus músculos desacostumbrados al trabajo físico. Elena empujaba a su lado, hombro con hombro. No había jerarquías allí. Eran dos seres humanos luchando por la verdad. El sudor perla la frente de Roberto. Se sentía vivo, más vivo que en la sala de juntas. «Elena», dijo él mientras se detenían para recuperar el aliento. «Si esto sale mal, si Gustavo nos descubre antes de tiempo, corre, no intentes salvarme. Corre hacia la ventanita del jardín, rompe el cristal y grita. Salva a tu hijo». Elena lo miró, y por primera vez le sonrió con calidez. «No voy a correr, don Roberto. Usted me salvó a mí una vez, aunque no lo supiera. Hoy salimos los dos por la puerta principal, o no sale ninguno». Roberto sintió una punzada de emoción en el pecho. Esa lealtad inquebrantable que había buscado toda su vida en socios y esposas, la había tenido bajo sus narices todo el tiempo, vestida con un uniforme gris. «Posiciones», ordenó Roberto al escuchar un ruido arriba. El sonido de pasos volvía a escucharse en el techo de madera. Risas, pasos tambaleantes. El alcohol estaba haciendo efecto en los villanos. Estaban borrachos de vino y de triunfo. «Ahí vienen», susurró Elena, deslizándose hacia las sombras con el teléfono en la mano. Lo acomodó entre dos botellas polvorientas, asegurándose de que la lente tuviera un ángulo claro del pasillo central. Presionó «Grabar». La luz roja parpadeó minúsculamente en la oscuridad. Roberto se ocultó en el lado opuesto, agazapado detrás de una pila de cajas de madera. Su corazón latía con fuerza, pero era un latido rítmico, de tambor de guerra. Cerró los puños. La puerta de arriba se abrió con un chirrido. «¡Vamos por esa botella, cobarde!», gritó la voz de Gustavo desde arriba, arrastrando las palabras. «¡Que la viuda tiene sed!». Las risas de Camila bajaron por la escalera como cristales rotos. «¡Cuidado, no te caigas, amor!», gritó ella. «No quiero tener que cuidar a dos inválidos». Roberto apretó los dientes en la oscuridad. Cada insulto era combustible, cada risa era una sentencia. Esperó. Respiró hondo el aire viciado del sótano.
La transformación estaba completa. El hombre que temblaba de miedo había desaparecido. En su lugar había un estratega esperando el error del enemigo. Y el error estaba bajando las escaleras, vestido con trajes caros y arrogancia barata. Roberto miró hacia donde estaba Elena. No podía verla. Estaba perfectamente mimetizada con las sombras, pero sabía que estaba ahí. Sentía su presencia. Levantó una mano en la oscuridad, sabiendo que ella lo miraba. 3 dedos. 2. 1. El peligro inminente. La puerta superior se abrió de golpe, y con ella, una lengua de luz artificial cortó la oscuridad del sótano, dibujando un rectángulo brillante y lleno de polvo en suspensión sobre la escalera de piedra. Roberto contuvo el aliento, sintiendo cómo sus pulmones se convertían en piedra dentro de su pecho. El aire del sótano, que hasta hace un momento era su refugio, se cargó instantáneamente con una electricidad estática, densa y peligrosa. Primero llegaron los pasos, pesados, torpes, carentes de cualquier respeto por el silencio de la casa. Eran los pasos de la impunidad. Gustavo bajaba primero. Roberto pudo ver sus zapatos de cuero italiano, unos que él mismo le había recomendado comprar en un viaje a Roma, descendiendo escalón por escalón. Cada golpe de tacón contra la piedra resonaba como un martillazo en las sienes de Roberto. «Vaya olor a humedad», exclamó Gustavo, su voz amplificada por la acústica de bóveda del lugar. «Te juro que lo primero que haré será demoler este agujero. Vamos a poner una sala de cine aquí abajo, nena. Algo moderno». Detrás de él apareció Camila, la mujer a la que Roberto había jurado amor eterno frente a un altar, la mujer por la que había peleado contra su propia familia. Bajaba las escaleras sujetándose el vestido rojo con una mano y una copa de vino llena en la otra. Se veía hermosa, trágicamente hermosa, como un ángel exterminador bajando al infierno. Pero su rostro estaba deformado por una mueca de disgusto, arrugando la nariz ante el olor a encierro y vino añejo. «Ten cuidado con las telarañas, amor», dijo ella, con esa voz arrastrada que solo tenía cuando había bebido demasiado champán. «No quiero ensuciarme antes de que llegue la policía y el médico forense. Tengo que lucir como la viuda perfecta. ¿Recuerdas?» Roberto, agazapado tras las cajas de madera, sintió una arcada violenta subirle por la garganta. Escucharla hablar de su propia viudez como si fuera un disfraz para una fiesta de disfraces fue un golpe más doloroso que cualquier agresión física. A su lado, en la oscuridad del hueco entre barriles, vio el destello tenue de la luz roja del teléfono de Elena. Ella estaba ahí, firme, invisible, grabando cada sílaba de aquella monstruosidad. Gustavo llegó al final de la escalera y se detuvo en el centro de la bodega, abriendo los brazos como si fuera el dueño del universo. «Mira todo esto, Camila», dijo, girando sobre sus talones, sus ojos recorriendo las estanterías llenas de botellas que valían miles de dólares. Miles y miles en vino que el viejo idiota ni siquiera sabe apreciar. Se las bebe para impresionar a sus socios, pero no distingue un merlot de un vinagre. «Roberto nunca tuvo clase», respondió Camila, terminando de bajar y apoyándose en el hombro de su amante. «Solo tuvo suerte. Suerte y dinero viejo, pero eso se acabó. Ahora la suerte es nuestra». Caminaron hacia el pasillo central, acercándose peligrosamente a donde Roberto se escondía. El millonario podía oler el perfume de Camila, una mezcla de jazmín y sándalo que solía provocarle ternura y que ahora le provocaba terror. Estaban a menos de 3 metros. Si Gustavo decidía mirar detrás de las cajas viejas, si decidía curiosear en los rincones oscuros, todo terminaría en sangre. «¿Estás seguro de que la dosis fue suficiente?», preguntó Camila de repente, deteniéndose frente a un estante. Su tono cambió, volviéndose frío, calculador. La frivolidad desapareció por un segundo, revelando a la asesina que llevaba dentro. Gustavo soltó una risa seca y sacó un cigarrillo del bolsillo, encendiéndolo allí mismo, a pesar de la estricta prohibición de fumar en la bodega que Roberto había mantenido durante años. El humo gris flotó hacia el techo. «Le pusimos el doble de lo que sugirió Arriaga, amor. Esa mezcla de dedalera con los beta bloqueantes».
Su corazón va a estallar como un globo en cuanto la adrenalina suba un poco. O simplemente se detendrá mientras duerme en ese hotel de mala muerte cerca del aeropuerto. Gustavo dio una calada profunda y exhaló el humo hacia las botellas. Para cuando lo encuentren mañana ya estará frío. Y la autopsia dirá, fallo cardíaco masivo, caso cerrado. Brillante, susurró Camila, besándole la mejilla. Eres brillante, Gustavo. Mucho más hombre que él. Roberto siempre fue tan blando, tan patético con su necesidad de agradar a todo el mundo. Me daba asco cuando intentaba tocarme últimamente. Roberto cerró los ojos con fuerza. Las lágrimas calientes se acumularon bajo sus párpados, pero no las dejó caer. Cada palabra era un ácido que disolvía el último vestigio de afecto que pudiera quedar en su alma. Me daba asco. La frase retumbó en su cabeza. Recordó las noches en que ella se acurrucaba en su pecho, diciéndole que era su refugio. Todo era teatro. Todo era una actuación digna de un Oscar, pagada con su fortuna. Elena, desde su escondite, mantenía el teléfono firme. Su mano no temblaba. Ella sabía que ese momento era crucial. Estaban confesando. Estaban dando los nombres, los métodos, los motivos. Era la evidencia perfecta. Pero también sabía que el peligro era mortal. Si Gustavo giraba la cabeza 45 grados a la derecha, vería el reflejo de la lente de la cámara. «Bueno, basta de hablar del muerto», dijo Gustavo, tirando la ceniza del cigarrillo al suelo, sobre las piedras centenarias. «Vamos a buscar esa botella. Dijiste que era la del 80, ¿verdad?» «Sí, la que guardaba para nuestro 10º aniversario». Camila soltó una risita cruel. «¡Qué ironía! Nos la vamos a beber nosotros para celebrar su funeral. Está al fondo, detrás de esa columna de piedra». Los amantes se movieron hacia el fondo de la bodega. Roberto sintió el pánico burbujear de nuevo. Para llegar a la columna, tenían que pasar justo al lado de donde él estaba escondido. Su cuerpo, desacostumbrado a estar en cuclillas tanto tiempo, empezaba a entumecerse. Un calambre agudo le atravesó la pantorrilla derecha. Apretó los dientes para no gemir. «¿Dónde está?», masculló Gustavo, moviendo botellas con brusquedad. El tintineo del vidrio sonaba peligroso. «Aquí no hay nada, Camila. Solo hay polvo y mierda. Tiene que estar ahí. Él siempre la ponía separada. Busca bien. Mueve esas cajas si es necesario. Mueve esas cajas». Roberto sintió que la sangre se le helaba. Él estaba detrás de esas cajas. Gustavo se acercó a la pila de cajas de madera vacías que servían de barricada improvisada para Roberto. El amante de su esposa estaba a 1 metro. Roberto podía ver los poros de su piel, el sudor en su frente, la codicia en sus ojos inyectados en sangre por el alcohol. Si Gustavo movía la caja superior, se encontrarían cara a cara. Roberto miró hacia el hueco donde estaba Elena. No podía verla, pero sabía que ella estaba viendo lo mismo. El fin. No había escapatoria. Estaba atrapado entre la pared de piedra y el asesino. Gustavo puso una mano sobre la caja de madera. «¡Maldita sea! ¡Esto pesa!», se quejó Gustavo, empujando la caja levemente. La estructura de madera crujió. La caja se desplazó unos centímetros, dejando entrar un rayo de luz que iluminó la punta del zapato de Roberto. El millonario contuvo la respiración hasta el punto del dolor. Su mente quedó en blanco. Instintivamente, encogió el pie, pero el movimiento hizo que su rodilla rozara contra la madera. Cric. El sonido fue minúsculo, casi imperceptible, pero en el silencio tenso de la búsqueda sonó como un disparo. Gustavo se congeló. Su mano se detuvo sobre la caja. «¿Qué fue eso?», preguntó, bajando la voz. La arrogancia desapareció de golpe, reemplazada por la paranoia del culpable. «¿Qué cosa?», preguntó Camila desde atrás, impaciente. Fer. «Un ruido, detrás de estas cajas, como si algo se moviera». Gustavo se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos, tratando de ver a través de las rendijas de la madera. Su rostro estaba a centímetros del de Roberto, separado solo por una tabla vieja y podrida.
Roberto sabía que estaba acabado. Podía sentir la presencia de Gustavo invadiendo su espacio. Preparó sus músculos entumecidos para saltar. Si iba a morir, moriría peleando. Intentaría agarrar a Gustavo del cuello, golpearlo, morderlo, hacer cualquier cosa antes de que lo mataran. La tensión se estiró hasta romperse. Gustavo alargó la mano para apartar la caja definitivamente. La prueba de lealtad. En el instante exacto en que los dedos de Gustavo se curvaron alrededor del borde de la caja para lanzarla a un lado y revelar a Roberto, algo sucedió en el otro extremo del pasillo, en la penumbra profunda donde se ocultaba a Elena. No fue un ruido fuerte. No fue un grito. Fue el sonido sordo, pesado y contundente de algo cayendo, seguido de un crujido seco y ahogado, como de huesos pequeños rompiéndose bajo presión. Plaf crack. El sonido provino de detrás del gran barril de fermentación, a 3 metros a la izquierda de donde estaban Gustavo y Roberto. Gustavo se giró con la velocidad de un gato asustado, olvidando instantáneamente la caja y el ruido anterior. Su paranoia giró como una brújula hacia la nueva fuente de sonido. «¡Allí!», gritó, señalando la oscuridad. «¿Hay alguien allí?». Camila soltó un grito ahogado y retrocedió, tropezando con sus propios tacones. «¡Te dije que escuché algo!», chilló ella, aferrándose al brazo de Gustavo. «¡Sácame de aquí, Gustavo!». Pero Gustavo, impulsado por la adrenalina y el alcohol, no retrocedió. Sacó la botella de vino que tenía en la mano, sujetándola por el cuello como un garrote improvisado, y avanzó hacia la sombra donde se escondía Elena. «¡Sal de ahí!», bramó, con la voz temblorosa de furia. «¡Sé que estás ahí! ¡Voy a partirte la cabeza!». Roberto, aprovechando que la atención de Gustavo se había desviado, se asomó por una rendija. Su corazón dejó de latir cuando comprendió lo que había pasado. Elena no había tirado un objeto para distraerlos. No había lanzado una piedra lejos. Ella había tirado una pila de tejas de pizarra viejas que estaban apoyadas contra la pared, sobre su propia mano. Roberto vio, con un horror que lo paralizó, la silueta de Elena en la penumbra. Estaba arrodillada, con la mano izquierda atrapada bajo 2 pesadas losas de piedra que ella misma había derribado intencionalmente para crear el ruido. Se estaba mordiendo el antebrazo derecho con una fuerza brutal para no gritar de dolor. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, desorbitados por la agonía, pero fijos en Gustavo. Había sacrificado su mano. Se había mutilado para salvarlo a él, para desviar la mirada del asesino en el segundo crítico. Gustavo llegó al barril, levantó la botella, listo para golpear lo que fuera que se moviera en la sombra. «¡Maldita rata!», gritó pateando el suelo. Elena, con un esfuerzo sobrehumano, aguantó la respiración. El dolor debía ser cegador. Roberto sabía que si ella emitía el más mínimo gemido, Gustavo la encontraría y la mataría allí mismo. Entonces, ocurrió el segundo milagro. O quizás fue simplemente la estupidez de la maldad. Una rata de verdad, enorme, gris y gorda, asustada por el estruendo de las tejas cayendo, salió disparada de entre los escombros, rozando el zapato de Gustavo y corriendo hacia la oscuridad del fondo de la bodega. ¡Ah! Gustavo saltó hacia atrás como si le hubieran disparado, perdiendo toda su compostura de macho alfa. El miedo atávico a los roedores lo hizo trastabillar y casi caer sobre Camila. «¡Es una rata! ¡Es una maldita rata gigante!», gritó él, con la voz aguda por el susto. Camila, histérica, empezó a golpear la espalda de Gustavo. «¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! Odio este lugar! Coge la maldita botella y vámonos». Gustavo, pálido y temblando, miró una última vez hacia el rincón oscuro. Su valentía se había evaporado ante la visión del roedor. Sí, vámonos. Este sitio está podrido». Sin acercarse más a las sombras, Gustavo estiró el brazo hacia el estante más cercano. Agarró la primera botella que vio, que ni siquiera era la del 80, sino un vino de mesa común, y se dio la vuelta. «Tengo el vino. Subamos. Arriaga debe estar por llamar». Los 2 villanos corrieron hacia la escalera, atropellándose el uno al otro en su prisa por salir de la oscuridad, huyendo de ratas imaginarias y de sus propios fantasmas.
Subieron los escalones ruidosamente, y el sonido del portazo final y el cerrojo deslizándose fue la música más dulce que Roberto había escuchado jamás. El silencio volvió a caer sobre la bodega, pesado y absoluto. Roberto no esperó ni un segundo. Salió de su escondite, gateando, arrastrándose, corriendo a 4 patas hacia donde estaba Elena. «¡Elena!», susurró, con la voz ahogada por la angustia. Llegó a su lado. Ella estaba encorvada sobre sí misma, meciéndose levemente. Ya no se mordía el brazo. Jadeaba, con la frente apoyada en el suelo frío. Roberto vio la mano. Las losas de pizarra seguían encima. Con una fuerza nacida de la desesperación, Roberto levantó las piedras y las arrojó a un lado. La mano de Elena estaba destrozada, los dedos hinchados, morados, la piel rasgada. Sangre oscura goteaba sobre el polvo. «Dios mío», gimió Roberto. Sintió que se le revolvía el estómago, pero no por asco, sino por una empatía tan dolorosa que le quemaba. Tomó la muñeca de Elena con una delicadeza infinita, como si estuviera sosteniendo el objeto más frágil y valioso del mundo. Se quitó su propia camisa de seda, rasgándola con los dientes y las manos, convirtiendo la prenda de $1000 en vendajes improvisados. «¿Por qué hiciste eso?», le preguntó, con lágrimas corriendo por su cara sucia. «¿Por qué?». Podías haber tirado las piedras a otro lado. Elena levantó la vista. Estaba pálida, sudando frío por el shock del dolor, pero sus ojos seguían teniendo ese fuego indomable. Con la mano sana, señaló hacia el teléfono, que seguía apoyado entre las botellas, con la luz roja parpadeando. Porque si tiraba las piedras lejos, él habría mirado hacia allá, y habría visto la cámara. Susurró ella, con la voz entrecortada. Tenía que mirar aquí. Tenía que mirar donde no había nada más que dolor. Roberto se quedó sin palabras. Envolvió la mano herida con la seda, apretándolo justo para cortar la hemorragia. «Lo tenemos, señor», dijo Elena, esbozando una sonrisa débil a pesar de la agonía. Grabó todo. Grabó cómo confesaban la dosis. Grabó cómo se burlaban. Grabó cómo dijeron el nombre del médico. Roberto miró el teléfono. Luego miró a la mujer sangrando frente a él. En ese momento, algo terminó de romperse dentro de don Roberto, y algo nuevo se forjó. El hombre que valoraba las cosas por su precio murió en ese sótano. El hombre que valoraba a las personas por su alma nació entre la sangre y el polvo. Se inclinó y besó la frente de Elena. Un beso de reverencia, de gratitud absoluta. «Te prometo, Elena», dijo él, con una voz que vibraba con una promesa sagrada, «que esta herida será la última cosa que sufras en tu vida. Ellos van a pagar. Van a pagar por cada gota de tu sangre con años de su vida en una celda». Roberto se puso de pie, ayudando a Elena a levantarse. Ella se apoyó en él, y él la sostuvo con firmeza. Ya no era el patrón y la sirvienta. Eran compañeros de armas. «¿Puede caminar?», preguntó él. «Puedo correr si es necesario, señor. Quiero verles la cara cuando entren los policías». «Entonces vamos», dijo Roberto. Miró hacia la ventanita alta del sótano, la que daba al jardín trasero. Era estrecha, pero cabrían. «Vamos a salir por ahí. Vamos a rodear la casa. Y vamos a entrar por la puerta principal como los dueños legítimos de este infierno». Roberto tomó el teléfono, detuvo la grabación y lo guardó en su bolsillo como si fuera el corazón de la bestia que acababan de matar. Ayudó a Elena a subir a una pila de barriles para alcanzar la ventana. La noche afuera estaba fría, pero para Roberto el aire nunca había sido tan puro. La casa había terminado. La ejecución estaba a punto de comenzar. El clímax, la cena interrumpida. El aire frío de la noche golpeó el rostro de Roberto como una bofetada necesaria, limpiando el olor a moho y miedo que se le había incrustado en los poros durante la última hora. Habían salido por la pequeña ventana del sótano, arrastrándose sobre el césped húmedo del jardín trasero como 2 sombras vengativas. Elena gemía bajito cada vez que apoyaba su brazo herido, envuelto en la seda de la camisa de Roberto, que ahora estaba teñida de un rojo oscuro y preocupante, pero no se detuvo. Su resistencia era de otro mundo. Desde el jardín, la casa se veía imponente, iluminada como un palacio de cristal.
A través de los grandes ventanales del salón principal, Roberto vio la escena. Parecía una película muda proyectada solo para torturarlo. Camila estaba sentada en el sofá de cuero blanco, con las piernas cruzadas, riendo con la cabeza echada hacia atrás. Gustavo estaba de pie, sirviendo el vino barato que había sacado del sótano en copas de cristal de Bohemia, gesticulando con la euforia de quien acaba de ganar la lotería sin comprar el boleto. «Mírelos, señor», susurró Elena, apoyándose contra el tronco de un viejo roble, respirando con dificultad. Ni siquiera han esperado a que el cuerpo se enfríe. Ya están repartiéndose el botín. Roberto se ajustó el saco sucio sobre el pecho desnudo. Sentía el viento helado en la piel, pero por dentro ardía. «No, Elena, no están repartiendo el botín», dijo Roberto, con una calma aterradora. «Están cavando su propia tumba. ¿Llamaste?» «Sí, señor. Mientras subíamos por la ventana, dijeron que una patrulla estaba cerca. Le dije que había intrusos armados. No mentí. Sus armas son la avaricia y el veneno. Vamos a entrar, por la puerta de la cocina. Tienen que vernos llegar desde su trono». Entraron en la casa en silencio. La cocina estaba impoluta, brillante, ajena al drama humano. Cruzaron el pasillo hacia el salón. El sonido de las risas se hacía más fuerte, más obsceno. Roberto podía escuchar las palabras ahora, claras y sin filtros. «Y con el seguro de vida, amor, podemos liquidar mis deudas de juego», decía Gustavo, alzando su copa. Arriaga ya preparó el certificado de defunción. Infarto masivo provocado por estrés. Nadie va a hacer preguntas. El pobre Roberto trabajaba demasiado. «Era un adicto al trabajo», respondió Camila, tomando un sorbo largo. «Se mató él solo, en realidad. Nos hizo un favor. Por Roberto. El hombre más aburrido y generoso del cementerio». «Por Roberto», brindó Gustavo. Las copas chocaron con un tintineo alegre. Roberto se detuvo en el umbral del salón, oculto por la penumbra del pasillo. Elena se paró a su lado, sosteniendo su mano herida contra el pecho. «Ahora», susurró Roberto. Dio un paso hacia la luz. El sonido de sus zapatos de suela dura contra el piso de madera pulida cortó las risas como un cuchillo. «Brinden con ganas», dijo Roberto. Su voz no fue un grito. Fue profunda, resonante, una voz de barítono que llenó la habitación, rebotando en las paredes altas y congelando el aire. Camila y Gustavo se giraron al mismo tiempo. La reacción fue visceral, inmediata. La copa de Camila se resbaló de sus dedos. No cayó al suelo de inmediato. Pareció flotar un segundo en el aire antes de estrellarse contra el mármol de la chimenea, salpicando vino tinto que parecía sangre arterial sobre la alfombra blanca. Gustavo se quedó con la copa a medio camino de la boca, con los ojos desorbitados, la mandíbula desencajada, pálido como la cera. Roberto avanzó hacia el centro de la luz. Se veía terrible y magnífico a la vez. Su traje de diseñador estaba cubierto de polvo gris y telarañas. Su camisa, rota y manchada de la sangre de Elena, colgaba de su cintura. Su cabello, usualmente impecable, estaba revuelto y sucio. Parecía un espectro surgido de la tierra, un cadáver que se había negado a quedarse muerto. Y detrás de él emergió Elena, la pequeña mujer invisible, con su uniforme gris sucio, el rostro manchado de tierra y lágrimas secas, y un vendaje de seda ensangrentado en la mano. Ya no bajaba la cabeza. Miraba a Camila directamente a los ojos con una dignidad que la millonaria jamás tendría. El silencio en la sala era absoluto. Solo se escuchaba el goteo del vino derramado sobre la alfombra. Roberto», tartamudeó Camila. Su voz era un hilo agudo, incrédulo. «Mi amor, estás vivo», intentó recomponerse. El instinto de supervivencia de la sociópata se activó. Intentó sonreír, pero sus labios temblaban incontrolablemente. Se puso de pie, tambaleándose, y dio un paso hacia él con los brazos abiertos, fingiendo un alivio que no sentía. «Dios mío, pensamos que te había pasado algo. Llamamos al hospital. Gustavo y yo estábamos desesperados», mintió, con lágrimas falsas brotando instantáneamente de sus ojos. «Mírate,
¿Qué te pasó? ¿Te asaltaron? Roberto no se movió, no retrocedió, pero su mirada la detuvo en seco. Era una mirada muerta. No había amor, no había odio. Había la nada absoluta. El vacío que queda cuando se arranca el alma. No te acerques, dijo Roberto. Fue una orden dicha en voz baja, pero con tal violencia contenida que Camila se detuvo como si hubiera chocado contra un muro invisible. Roberto, soy yo, tu esposa, gimió ella, intentando tocar su brazo. Tú no eres mi esposa, la interrumpió él, con una frialdad quirúrgica. Eres la viuda que no pudo esperar al velorio. Gustavo, recuperándose del shock inicial, intentó tomar el control. Dejó la copa sobre la mesa con un golpe fuerte y trató de inflar el pecho, de recuperar su papel de amigo protector. Roberto, hermano, estás en shock, dijo Gustavo, avanzando con una sonrisa nerviosa, sudando profusamente. Mira cómo vienes. Estás delirando. Camila y yo estábamos aquí esperándote para cenar. ¿De qué viuda hablas? Has tenido un accidente. Déjame llamar a Arriaga para que te revise. ¿A Arriaga? Roberto soltó una carcajada breve, seca, que no llegó a sus ojos. ¿Para qué? ¿Para que termine el trabajo que el jugo de esta mañana no pudo hacer? ¿Para que me ponga otra inyección de vitaminas que pare mi corazón? La mención del jugo y de Arriaga hizo que el color desapareciera definitivamente del rostro de Gustavo. Dio un paso atrás, chocando contra la mesa de centro. Sus ojos viajaron de Roberto a Elena. Tú, siseó Gustavo, mirando a la empleada. Tú fuiste. Tú le llenaste la cabeza de basura. Esa mujer está loca, Roberto. Es una ladrona. La íbamos a despedir mañana porque roba cubiertos. Elena no se inmutó. Dio un paso al frente, protegiendo a Roberto con su presencia, a pesar de que él era el doble de grande. Yo no robo, señor Gustavo, dijo ella con voz clara y firme. Yo limpio. Y hoy voy a limpiar esta casa de la basura más grande que ha tenido nunca. Gustavo, acorralado y desesperado, perdió la máscara. Su rostro se contorsionó en una mueca de odio puro. ¡Ay, cállate, sirvienta estúpida!, gritó lanzándose hacia adelante con los puños cerrados. ¡Te voy a matar! Roberto se interpuso. No necesitó golpear. Simplemente levantó la mano que sostenía el teléfono de Elena. Un paso más, Gustavo, y te juro que no llegarás vivo a la cárcel, dijo Roberto. Su voz tenía el peso del plomo. Con el pulgar, Roberto presionó la pantalla del viejo celular. El volumen estaba al máximo. La voz de Camila llenó el salón, saliendo del pequeño altavoz distorsionado pero inconfundible. El médico dijo que parecerá un infarto natural esta misma noche. Seguida de la voz de Gustavo. Hasta la última gota. El viejo imbécil se tomó el jugo. Y luego las risas. Esas risas crueles que habían resonado en el sótano. Roberto sostuvo el teléfono en alto como si fuera un crucifijo frente a dos demonios. El audio siguió reproduciéndose. La confesión sobre el dinero, sobre el odio, sobre la gata callejera. Camila se llevó las manos a la boca, ahogando un grito. Cayó de rodillas sobre la alfombra manchada de vino, derrotada por su propia voz. Gustavo se quedó paralizado, mirando el teléfono como si fuera una bomba nuclear. «El muerto goza de buena salud, señores», dijo Roberto, apagando el audio con un movimiento seco. «Y tiene una memoria excelente. La caída de los villanos». El silencio que siguió a la grabación fue roto por un sonido lejano que crecía rápidamente. Sirenas. Luces azules y rojas empezaron a bailar contra las paredes del salón, filtrándose a través de las cortinas, girando como una feria macabra en el jardín delantero. Gustavo reaccionó primero. El instinto animal de huida se apoderó de él. Miró hacia la puerta del jardín, luego hacia la cocina. Estaba atrapado. Miró a Roberto con una mezcla de terror y súplica. «Roberto, escucha. Fue ella», balbuceó Gustavo, señalando a Camila con un dedo tembloroso. «Fue idea de ella. Ella me obligó. Me dijo que si no la ayudaba le diría a todos que yo estaba desfalcando la empresa. Yo no quería, hermano. Te lo juro por mi madre». Camila, desde el suelo, levantó la cabeza con los ojos inyectados en sangre.
La máscara de la esposa dulce se había derretido, revelando una furia venenosa. «¡Mentiroso! ¡Cobarde!», chilló ella, gateando hacia él y agarrándolo del pantalón. «Tú trajiste el veneno. Tú contactaste a Arriaga. Tú dijiste que estabas harto de ser el segundón de Roberto. ¡Suéltame, perra!». Gustavo la empujó, haciéndola caer de nuevo. Roberto observó la escena con un asco profundo. Se sentía como si estuviera viendo a dos ratas peleando por un trozo de carne podrida. Eran patéticos. No había grandeza en su villanía, solo una mezquindad sucia y pequeña. «Basta», dijo Roberto. No gritó, pero la autoridad en su voz detuvo la pelea. Miró a Gustavo. «No me digas, hermano. Mi hermano murió el día que decidiste que mi vida valía menos que tu deuda de juego. ¿Y tú?». Miró a Camila, que sollozaba en el suelo, arruinando su maquillaje y su dignidad. «Tú nunca me amaste. Amabas el reflejo de ti misma en mis tarjetas de crédito». «Roberto, por favor», gimió Camila. «Podemos arreglarlo. Iré a terapia. Haremos lo que quieras. No dejes que me lleven. La cárcel no es para gente como yo». «La cárcel es exactamente para gente como tú, Camila», respondió él. «Gente que cree que está por encima de la vida humana». La puerta principal retumbó. «¡Policía! ¡Abran la puerta!». Roberto asintió a Elena. Ella, a pesar del dolor en su mano, caminó hacia la puerta principal y la abrió. 4 oficiales entraron con las armas desenfundadas. Elena, con calma, señaló hacia el salón. «Están ahí, oficiales, los intrusos que intentaron asesinar al dueño de la casa». Los policías entraron en el salón. Al ver la escena, el hombre sucio y herido de pie, la mujer llorando en el suelo, el otro hombre intentando esconderse detrás de un sofá, dudaron un segundo. «¿Quién es el dueño?», preguntó el sargento. «Soy yo», dijo Roberto dando un paso al frente. Sacó su identificación del bolsillo trasero de su pantalón sucio y la mostró. «Roberto Castillo, y estos 2 individuos acaban de confesar un intento de homicidio premeditado. Tengo la grabación aquí». El sargento miró a Roberto, luego a Camila y Gustavo. «Espósenlos», ordenó. La humillación final comenzó. Gustavo intentó correr hacia la ventana, pero un oficial joven lo placó contra la mesa de cristal, rompiendo un jarrón chino. Lo arrastraron con los brazos torcidos a la espalda, gritando obscenidades y amenazas vacías. «No saben quién soy. Tengo abogados. Roberto, te vas a arrepentir de esto». Camila no luchó físicamente, pero su colapso fue total. Cuando sintió el frío del metal de las esposas en sus muñecas, empezó a hiperventilar. «¡No me toquen! ¡Esto es un error! ¡Mi marido está confundido! ¡Está enfermo!», gritaba mientras la levantaban del suelo. Sus tacones resbalaban en el vino derramado, haciéndola parecer un títere roto. «Roberto, diles que paren. Te amo. Te amo». Roberto la miró mientras la arrastraban hacia la puerta. Sus ojos se encontraron por última vez. En los ojos de ella, él buscó algún rastro de la mujer con la que se había casado, pero solo vio un abismo negro de egoísmo. «Guarda ese amor para el juez, Camila», dijo él, dándole la espalda. Los sacaron de la casa. Las luces azules iluminaron sus rostros deformados por el miedo mientras los metían en las patrullas. Los vecinos empezaban a salir a sus porches, murmurando, señalando. La vergüenza era pública. La caída era absoluta. El salón quedó en silencio de nuevo. Solo quedaban los policías tomando notas, Roberto y Elena. Roberto sintió que las piernas le fallaban. La adrenalina se estaba evaporando, dejándolo con un cansancio infinito. Se dejó caer en un sillón, no el suyo habitual, sino uno más pequeño, cerca de la ventana. Elena se acercó a él. Un paramédico que había entrado con la policía estaba intentando revisarle la mano a ella, pero ella se resistía levemente, mirando a Roberto. «Señor», dijo ella suavemente. Roberto levantó la vista. Tenía los ojos rojos, pero ya no lloraba. «Se acabaron, Elena», dijo con la voz ronca. «Se han ido». «Sí, señor, se han ido». Roberto miró la mano vendada de ella. La sangre había dejado de manchar la seda, pero sabía que el dolor debía ser insoportable. Y aún así, ella estaba ahí, de pie,
preocupada por él. «Deja que te curen esa mano, por favor», le pidió él, con una ternura que sorprendió al paramédico. «Esa mano vale más que toda esta maldita casa». Elena asintió y se sentó en una silla de madera. Mientras el paramédico cortaba la seda y empezaba a limpiar la herida, ella hizo una mueca de dolor, pero no apartó la vista de Roberto. «¿Qué va a hacer ahora, don Roberto?», preguntó ella. Roberto miró alrededor del salón lujoso. Vio los cuadros caros, las esculturas, los muebles de diseño. Todo le parecía utilería de un escenario vacío. Todo le parecía falso, excepto ella. «Lo primero que voy a hacer», dijo Roberto, poniéndose de pie con esfuerzo y caminando hacia ella, «es despedirte». El paramédico se detuvo. Elena abrió los ojos, sorprendida y dolida por un segundo. «¿Despedirme?», preguntó ella, con la voz temblorosa. Roberto se arrodilló frente a ella, ignorando al paramédico, ignorando el protocolo, ignorando las clases sociales. Tomó su mano sana entre las suyas. «Sí, estás despedida como empleada doméstica. Nunca más vas a limpiar un suelo en esta casa. Nunca más vas a usar un uniforme». Roberto apretó su mano con fuerza. «Porque la familia no limpia para la familia, Elena. Y a partir de hoy, tú y tu hijo Mateo son lo único que tengo. Tú me devolviste la vida. Ahora déjame intentar devolverte la tuya». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Elena, pero esta vez era una lágrima de paz. Afuera, las sirenas se alejaban llevándose la mentira. Adentro, en el salón arruinado, entre vendajes y vino derramado, dos supervivientes empezaban a construir algo verdadero. La resolución final y epílogo, escena 1. El despertar en las ruinas. La mañana siguiente al arresto no trajo sol, sino una lluvia fina y persistente que lavaba los cristales de la mansión. La casa estaba en un silencio absoluto, pero ya no era el silencio opresivo de una tumba, sino la calma que sigue a una tormenta devastadora. Roberto estaba sentado en la cocina. No en la cabecera de la mesa de caoba del comedor principal, sino en el taburete sencillo de la isla de granito, donde solía desayunar el servicio. Tenía una taza de café entre las manos, caliente, humeante. No era el café de importación exclusiva que solía exigir. Era café de olla, preparado con canela y piloncillo, tal como le gustaba a Elena. Sus manos todavía tenían pequeños cortes y rasguños por la huida del sótano. Su cuerpo le dolía como si hubiera corrido un maratón, pero su mente estaba extrañamente despejada. La puerta de la habitación de huéspedes se abrió. Elena apareció en el umbral. Tenía el brazo en cabestrillo, limpio y vendado profesionalmente. Llevaba una bata de baño afelpada que le quedaba grande, una prenda que había pertenecido a Camila, pero que ahora, en Elena, parecía perder toda su vanidad y ganar dignidad. Elena hizo un ademán instintivo de ir hacia la cafetera. «Buenos días, don Roberto. Déjeme que le sirva», empezó a decir, luchando contra años de costumbre. Roberto se levantó de un salto, ignorando el dolor en sus rodillas. «Ni se te ocurra», dijo él, con una severidad fingida que se disolvió en una sonrisa cansada. «Si vuelves a intentar servirme café, tendremos problemas serios, Elena. Siéntate». Él caminó hacia la alacena, sacó una taza y sirvió el café con sus propias manos. Se le derramó un poco en el plato. No le importó. Lo limpió con el dedo. Le puso el azúcar tal como había visto a Elena hacerlo 1000 veces por el rabillo del ojo. 2 cucharadas generosas. Se lo puso enfrente. «Gracias», susurró ella, tomando la taza con su mano sana. Sus ojos recorrieron la cocina vacía. Se siente extraño, sin ellos, sin los gritos, sin el miedo. Se siente limpio, corrigió Roberto. He estado hablando con los abogados toda la madrugada. Elena se tensó. El mundo legal era un monstruo que solía comerse a los pobres. «¿Qué va a pasar?», preguntó ella, temerosa. Roberto se sentó frente a ella, mirándola fijamente. «Camila y Gustavo están en prisión preventiva sin fianza. La grabación es inadmisible para muchas cosas, pero suficiente para la tentativa de homicidio y la conspiración. Además, resulta que Gustavo no es tan listo. En su teléfono encontraron mensajes de texto con el doctor Arriaga negociando el precio de mi autopsia.
Se acabó, Elena. Se van a pudrir en la cárcel. Y Arriaga acaba de perder su licencia y su libertad. Elena soltó un suspiro largo, tembloroso. ¿Y usted?, preguntó ella. ¿Qué va a pasar con todo esto? Hizo un gesto abarcando la mansión, los lujos, el imperio. Roberto miró alrededor con indiferencia. Voy a venderlo. Todo. Esta casa huele a mentira. Los muebles, los cuadros, los coches. Todo se va. No quiero nada que me recuerde al hombre estúpido que fui. Solo me quedaré con una cosa. ¿Con qué? Con la lealtad. Cena 2. El encuentro. 2 días después, la puerta principal de la mansión se abrió de nuevo. Pero esta vez no entraron policías ni socios corruptos. Entró un niño. Mateo era delgado, con la piel pálida y ojeras marcadas que hablaban de noches sin dormir y pulmones cansados. Llevaba una mochila escolar desgastada y miraba el vestíbulo de mármol con los ojos abiertos como platos, asustado y maravillado a la vez. Detrás de él, Elena le puso una mano en el hombro. «No tengas miedo, mijo. Pasa». Roberto bajó las escaleras. No llevaba traje. Vestía unos vaqueros y un suéter sencillo. Se había afeitado, pero dejó las canas a la vista, sin tintes ni artificios. Se detuvo ante el niño. Mateo retrocedió un paso, intimidado por la figura del patrón del que su madre le había hablado, el hombre rico y lejano. Roberto se arrodilló. Crujió un poco, pero no le importó quedar a la altura de los ojos del niño. «Hola, Mateo», dijo Roberto. Su voz era suave, carente de cualquier autoridad empresarial. «Tu mamá me ha contado que eres un valiente». El niño tosió, un sonido seco y doloroso que hizo que Roberto sintiera una punzada de culpa en el pecho. Recordó el dinero que había tirado sobre la tabla de planchar sin mirar. Ese dinero había comprado tiempo, pero no salud. «Hola, señor», respondió Mateo tímido. «No me digas señor. Llámame Roberto. O tío Roberto, si te acostumbras». Roberto metió la mano en su bolsillo y sacó algo. No era dinero. Era una llave antigua, de hierro, que abría el jardín trasero, el único lugar de la casa que realmente le gustaba. «Mateo, tengo un problema», dijo Roberto conspirador. «Tengo un jardín enorme y nadie que juegue en él. Los árboles están aburridos. Necesito a alguien que corra por ahí y asuste a las ardillas. ¿Crees que podrías ayudarme con eso?» Los ojos de Mateo se iluminaron. Miró a su madre. Elena asintió, con lágrimas en los ojos, mordiéndose el labio para no llorar. «Pero me canso rápido», admitió el niño, con una honestidad brutal. Roberto negó con la cabeza y le puso la mano en el hombro al chico. «Eso se va a arreglar. Mañana mismo tienes cita con el mejor neumólogo del país. Y si él no puede arreglarlo, iremos a Suiza, o a Houston, o a la Luna si es necesario. Tengo mucho dinero, Mateo. Y durante 50 años lo usé para comprar relojes que no me daban tiempo y coches que no me llevaban a ningún lado. A partir de hoy, cada centavo de ese dinero va a servir para que tú respires. Te lo prometo». Mateo, impulsado por una intuición infantil que detecta la verdad mejor que cualquier detector de mentiras, se lanzó a los brazos de Roberto y lo abrazó. Roberto se quedó rígido un segundo. Hacía décadas que nadie lo abrazaba sin querer algo a cambio. Luego, cerró los ojos y devolvió el abrazo, enterrando la cara en el hombro del niño. Olía a jabón barato y a esperanza. Y Roberto se sintió, por primera vez en su vida, inmensamente rico. Escena 3. La justicia, sin palabras, semanas después. Un tribunal gris y frío. Roberto estaba sentado en la primera fila. A su lado, Elena, vestida con un traje sastre elegante que Roberto le había insistido en comprar. No es un regalo, es el uniforme de mi nueva socia. Gustavo entró esposado, con el uniforme naranja de los reclusos. Había perdido peso. Se veía demacrado, paranoico. Buscó la mirada de Roberto, quizás esperando piedad, quizás esperando una última oportunidad de manipularlo. Roberto lo miró, pero no le sostuvo la mirada. Simplemente, lo observó como quien observa un insecto curioso detrás de un vidrio. No había odio. El odio implica que la otra persona importa. Había indiferencia.
Luego entró Camila. El cambio en ella era devastador. Sin sus cremas, sin sus peinados, sin sus joyas, era una mujer común, envejecida por la amargura. Al ver a Roberto sentado junto a la sirvienta, su rostro se contorsionó en una mueca de furia impotente. «¡Es mío!», gritó ella rompiendo el protocolo mientras los guardias la sujetaban. «Ese dinero es mío. Yo lo construí contigo. Tú no eres nada sin mí». Roberto no se movió. No habló. Simplemente tomó la mano de Elena, entrelazando sus dedos con los de ella sobre el respaldo de madera del banco. El juez golpeó el mazo. Orden en la sala. La sentencia fue leída. 20 años para cada uno por conspiración, intento de homicidio y fraude. Sin posibilidad de libertad condicional por la agravante de vínculo familiar y abuso de confianza. Mientras se los llevaban, Camila seguía gritando insultos. Gustavo lloraba en silencio. Roberto se levantó. Se ajustó el saco. «¿Quiere decirles algo?», preguntó Elena en voz baja. Roberto negó con la cabeza. «No, ya gasté demasiadas palabras en ellos. Vámonos, Elena. Mateo sale de la escuela a las 3 y prometimos llevarlo por helado». Dieron la media vuelta y salieron del tribunal, dejando atrás el pasado encerrado en una jaula de metal. Escena 4. El nuevo comienzo. Un año después. La nueva casa no era una mansión. Era una casona antigua, renovada, con mucha luz y un jardín salvaje lleno de flores. No había mármol frío, sino madera cálida y alfombras gruesas donde se podía caminar descalzo. En el comedor, la mesa estaba puesta, no para una cena de gala con socios aburridos, sino para un cumpleaños. Había globos, había un pastel casero, un poco chueco, que Elena había horneado. Roberto estaba sentado a la cabecera, pero no presidiendo, sino participando. Se reía. Una risa fuerte, genuina, que le arrugaba los ojos. Mateo, ahora con las mejillas sonrosadas y un peso saludable, sopló las velas con fuerza. Sus pulmones funcionaban perfectamente. El tratamiento había sido largo y costoso, pero había funcionado. «¡Pide un deseo!», gritó Elena, aplaudiendo. Su mano, aunque tenía una cicatriz visible que cruzaba el dorso, se movía con agilidad. Ya no la escondía. Esa cicatriz era su medalla de honor. Mateo cerró los ojos un momento y luego sonrió. «No necesito pedir nada», dijo el niño. «Ya tengo todo». Roberto sintió un nudo en la garganta. Levantó su copa. No era vino caro. Era jugo de manzana espumoso, el favorito de Mateo. «Un brindis», dijo Roberto poniéndose de pie. Elena y Mateo levantaron sus vasos. «Hace un año», empezó Roberto mirando a su nueva familia. «Yo era el hombre más pobre del mundo. Tenía cuentas bancarias llenas y el corazón vacío. Vivía rodeado de gente, pero estaba muriendo de soledad». Miró a Elena. Sus miradas se cruzaron, y en ese intercambio hubo un entendimiento profundo, un amor que no necesitaba ser romántico para ser eterno. Era el amor de quienes han sobrevivido juntos a la oscuridad. «Brindo por la bodega oscura», continuó Roberto, con la voz quebrada por la emoción. «Brindo por el guante amarillo de Elena. Brindo por las ratas que asustaron a los monstruos, porque gracias a ese infierno encontré mi cielo». «Salud», dijo Elena, con los ojos brillantes. «Salud, papá Roberto», dijo Mateo casi sin pensar. El silencio que siguió a esa palabra fue breve, pero eléctrico. Roberto se quedó helado. Papá. Nadie lo había llamado así jamás. Ni siquiera se había atrevido a soñarlo. Mateo se puso rojo, dándose cuenta de lo que había dicho, y bajó la vista avergonzado. «Lo siento, es que...» Roberto rodeó la mesa en 2 zancadas y abrazó al niño, levantándolo en el aire. «No lo sientas nunca, hijo. Es el título más importante que he tenido en mi vida. Más que presidente, más que dueño. Papá, me gusta». Elena sonrió, viendo a sus 2 hombres abrazados. La cámara se aleja lentamente, saliendo por la ventana del comedor, hacia el jardín donde el sol de la tarde ilumina las flores. No hay sombras ominosas. No hay sótanos húmedos, solo hay luz. Epílogo. La última lección. La imagen se funde a negro, pero antes de los créditos, aparece un texto en pantalla, blanco sobre negro.
simple y directo, narrado por la voz en off, de Roberto, tranquila y sabia. La vida me enseñó a la fuerza que el valor de una persona no se mide por la marca de sus zapatos, sino por los pasos que está dispuesta a dar por ti cuando el camino se llena de oscuridad. Cuida a quien te cuida, valora a quien te busca sin interés, y recuerda, al final del día, el dinero se queda en el banco, pero el amor es lo único que te llevas a la tumba, y lo único que te hace inmortal mientras vives. Fin.